Sí, exactamente, así tal cual vos lo comentabas, estabas hablando de una cámara de seguridad, pero hay otras posibilidades como por ejemplo un teléfono, ¿no? O las redes sociales en donde uno puede conocer y ver qué es lo que la persona hizo previo a un delito, por ejemplo, ¿no? Con su teléfono, si hizo alguna búsqueda en particular en relación a este suceso. Y eso, si bien se incorporaba en los procesos judiciales, no estaba del todo aceptado, ¿no? Existía la posibilidad de que esa prueba tuviera una nulidad. Por eso, como bien vos decías, se ha avanzado en torno a esto porque la tecnología es cada vez más parte de nosotros, prácticamente es una herramienta que utilizamos para todo lo que hacemos, entonces es una prueba vital que debe ser considerada. Por eso, como vos decías, ayer la Cámara de Senadores le dio media sanción a este proyecto que busca que se incorpore la evidencia digital para todos los procesos y que sea realmente una prueba que, como decíamos, tenga peso. Por eso vamos a conocer un poco sobre este tema, que además hoy también este proyecto va a ser tratado por la Cámara de Diputados y podría recibir una sanción completa. Vamos a hablar ahora entonces con Mercedes Ruz, que es senadora por la UCR. Bueno, decíamos así muy a grosso modo, ¿no? Cómo explicar esto de la posibilidad de la evidencia digital. ¿En qué caso se puede incorporar para darles ejemplos a las personas? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en realidad esto, como se incorporan reglas que tienen que ver con medios de prueba, aplica para cualquier tipo de delito. Como bien decíamos recién, para que se entienda, por ejemplo, en casos resonantes que hemos tenido hace poco en la provincia de Mendoza, por ejemplo el caso de Guaymallén, de la llamada, digamos, envenenadora de Guaymallén, justo hace unos días se determinó que se le había podido imputar justamente a esta persona un homicidio de un menor, y eso tenía que ver justamente con poder rastrear una evidencia digital, es decir, con poder registrar un teléfono celular, registrar qué búsquedas esta persona había hecho por internet. Entonces es sumamente importante para cualquier delito y sobre todo para aquellos justamente que más nos afectan como sociedad, como estos casos, incluso también en los casos de femicidio que hemos tenido en la provincia, hemos conocido que se ha hecho un rastreo de las comunicaciones previas de la víctima justamente con ese posible captor. Entonces, bueno, es sumamente importante. Decíamos que antes se incorporaba, pero como vos explicabas, siempre existía la posibilidad de que quedara fuera del proceso, es decir, que no se pudiera tener en cuenta. Claro, es que lo óptimo siempre con cualquier, digamos, prueba que se va a incorporar a una investigación penal es que las reglas estén claras, ¿no? En los códigos de procedimiento, que son justamente los encargados de fijar las reglas, los criterios y las pautas de cómo un elemento de prueba se va a incorporar a un proceso. Y eso hace no solo al control y al debido proceso en general, sino sobre todo también a la posibilidad de control de las partes, tanto víctima también como sobre todo victimario, y la defensa de este imputado, de este procesado, de poder controlar cómo el fiscal incorporó ese elemento de prueba, sobre todo teniendo en cuenta que cuando hablamos de evidencia digital hablamos de datos, hablamos de información que se almacena en un dispositivo digital, y esto es intangible, pero también es muy volátil y tiene, digamos, los riesgos vinculados a que sea alterado, a que, digamos, no sea afectado en su integridad. Entonces es muy importante resguardarlo y la cadena de custodia de esa evidencia. ¿Qué experiencias hay en otras provincias de la Argentina? ¿Ya se ha incorporado a la ley? Bueno, tenemos justamente pocas legislaciones, si comparamos con la cantidad de provincias, ¿no?, del país. Son 5 las que lo han incorporado, algunas lo han hecho con una legislación más profusa, por ejemplo el caso de Corrientes, que tiene todo un capítulo estableciendo medidas de prueba especial que tienen que ver con lo digital, y otras de forma más escueta, como Neuquén, como Río Negro, como Salta. Hoy Chaco y Salta están estudiando un proyecto para aprobarlo próximamente. La Nación, en lo que tiene que ver con el Código Procesal de la Nación, en la última reforma incorporó un artículo, el 144, que habla de registro e incautación de datos, pero bueno, es muy poco la legislación comparada a nivel de las provincias, por eso Mendoza es pionera, y no solo por este dato, sino también porque la legislación que se aprobó, que tiene media sanción de ayer, es una legislación bien específica, bien casuística, donde se ha tratado de ser lo más reglamentarista posible para que no quede ninguna duda de cómo va a ser este control de esta evidencia incorporada al proceso. ¿La expectativa es que hoy finalmente se apruebe entonces en la Cámara de Diputados? No, hoy no, porque en realidad esto salió recién ayer de Cámara de Senadores, entonces bueno, esto tiene su proceso, tiene que llegar a la otra Cámara y bueno, y después darse los consensos para que sea aprobado. Lo importante es que en la Cámara de Senadores tuvo un amplio consenso, se trabajó con la oposición en este sentido, en un despacho conjunto, así que bueno, tenemos buenas expectativas respecto de su sanción.
¿Cuándo se trataría entonces en diputado? Bueno, eso depende de la Cámara de Diputados. Justamente esto ingresaría una comisión para su estudio, cómo digamos se dé ese desarrollo, pero entendemos que viendo cómo ha caminado esto en el Senado de Mendoza, y además que es un proyecto que se venía estudiando con anterioridad dentro del Senado, entonces es un proyecto que presentó oportunamente el doctor Santiago Garay, que es un fiscal de delitos informáticos. Entonces, bueno, ha tenido un trabajo que también ha sido, digamos, de alguna forma conocido por la otra Cámara. No estamos, digamos, tan desvinculados, con lo cual entendemos que debiera tener un camino favorable el proyecto y próximamente, porque la verdad es una herramienta judicial puesta al servicio de la justicia y sobre todo en materia penal, que estamos hablando de ilícitos y delitos que importan socialmente, con lo cual creemos que lo van a hacer con rapidez. Bueno, Seba, ahí estaba entonces. Importante, ¿no?, cómo se va ayornando a la actualidad, a la tecnología, a lo que va pasando con la sociedad, la justicia, ¿no? Y por supuesto también acompañándose con leyes. Así que vamos a estar a la expectativa a ver si definitivamente se aprueba y se puede incorporar entonces ya la evidencia digital para cualquier tipo de delito. Claro que sí, Lucy, claro que sí, porque muchas veces quizás yo imagino el televidente intenta dimensionar qué es esto de la evidencia digital, pero uno ha estado en contacto, he charlado incluso con Santiago Garay, que no pasó por alto que haya sido un fiscal el que haya presentado este proyecto o que lo haya movilizado, porque ese propio fiscal decía trabajar con este tipo de casos, cuando hablaba de casos como por ejemplo grooming, cuando hablamos de Claro. casos de acoso a nuestros adolescentes a través de internet, o las propias estafas virtuales que muchas veces hacen que jubilados, que docentes se queden sin sus ahorros, muchas veces se valen de ese hueco, de ese agujero negro que existe para intentar de alguna forma zafar de la justicia. Entonces estaba bueno destacar, ¿no?, precisamente esto, que se avance en este sentido. Lucy, muchísimas gracias por ayudarnos a entender de qué se trata y también a la legisladora, por supuesto. Hasta luego.